¿Te has preguntado muchas veces por qué actualmente en el mundo hay tanta confusión? ¿Por qué a lo que antes se le llamaba malo ahora es bueno? ¿Quién está detrás de la anarquía, el colapso económico, la migración ilegal y el descontrol y destrucción de todas las naciones? ¿Por qué cada día en algún lugar del planeta hay guerra, hambres, pandemias, desastres naturales, dolor, llanto? Pareciera que la raza humana está abandonada a su propia suerte. Déjame decirte que estamos en el clímax de una guerra cósmica como nunca nos hemos imaginado antes. El libro de Apocalipsis nos da las respuestas a todas estas preguntas que surgen hoy en día. El creador del universo no ha dejado solas a sus criaturas. Acompáñanos en este estudio del libro de Apocalipsis y encontraremos todas las respuestas a las preguntas que nos hacemos hoy. Esta es la revelación de Jesucristo a sus criaturas en el planeta Tierra para hoy. En hebreo se utiliza para muchos una palabra para que es rap, que no es la misma para aplicar el todo. Entonces quiere decir que si lo vemos desde ese punto de vista, aquí nos está dando una pauta de que después de ese gran tiempo de angustia va a haber una resurrección en la que van a participar algunas personas que, como aquí mismo el libro de Daniel nos dice, que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes serán los que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua? Pues los que ya nos acabamos de ver aquí en Apocalipsis y también en Mateo. El mismo Señor Jesucristo dice que son los que lo traspasaron. Pero también Daniel nos habla de personas que van a resucitar para vida eterna. ¿Y esos quiénes son? Bueno, recordemos en Apocalipsis 14:13 que tú lo habías mencionado, Tony, una de las bienaventuranzas. Si no quieres tú leer el versículo, por favor. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén, amén. Y bueno, Apocalipsis 14, adelantándonos un poquito, Tony, recuerda que ahí vamos a ver lo que son los mensajes de los tres ángeles. Y esta parte se encuentra posterior a la predicación del mensaje del tercer ángel. Quiere decir que estos que mueren después de haberse predicado ese mensaje son los que reciben esta bienaventuranza, porque posteriormente, como lo vamos a estudiar, ellos van a resucitar en una resurrección especial. Y esto sucedió a partir de 1844, que es cuando se empiezan a predicar o se culmina ya con predicar el último mensaje de amonestación en aquel tiempo, cuando por primera vez se da este llamado. Y bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Una pregunta, Paulina. Dime. Estos que resucitan, que son los que han crucificado a Jesús, los que tuvieron que ver con la crucifixión de Jesús, estos resucitan, pero estos mueren por el resplandor de su venida. ¿O qué sucede con ellos? ¿Ellos ven toda la escena, pero después mueren? ¿O cómo está el Sí, asunto? mira, sí, adelantándonos un poquito, porque
como te comentaba y les comentaba a nuestros amigos y amigas que lo vamos a ver más detalladamente en el capítulo 20. Ujú, Estas personas en sí van a resucitar para ver la venida de Cristo desde que ujú, sale del santuario ujú, hasta que llegue a la tierra. Recordemos que hay una resurrección general donde ujú, solamente los muertos oyen la voz de Dios. ujú, ¿Sí? Ellos no van a ver su salida todo su trayecto hasta la tierra. En cambio, ujú, estas personas sí. ¿Por qué? ujú, Porque precisamente como ellos no creyeron en Él, entonces Él ujú, les va a dar esa oportunidad de verlo venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ujú, lógicamente lo verán, ujú, pero al mismo tiempo, después de que ya ellos puedan ver todo el espectáculo, van a morir con el resplandor de su presencia. O sea, estas ok, personas resucitan, vuelven a morir y vuelven a resucitar después del milenio, ujú. como A lo vamos a recibir ya estudiar. su recompensa. Su Ujú, recompensa final, sí, ok, sí. Bueno, de acuerdo con el comentario bíblico adventista, en Daniel 12:2, hablando de que serán despertados, aquí nos confirma también con una cita del conflicto de los siglos, que ese es el libro que nos va a ayudar bastante en el estudio de estos temas. Ahí nos explica qué es lo que va a suceder. Si la quieres leer, por favor, Tony. dice, una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Así. Entonces, lo que aquí ya nos menciona es que efectivamente ellos tienen que resucitar antes para ver todas las manifestaciones de la segunda venida, para ver que Cristo está cumpliendo esa promesa que ellos no creyeron. Y eso no podría ser posible si ellos resucitaran ya cuando Cristo está aquí y Él con su voz los habla y salen. No, Mm, ellos tienen que resucitar antes. ok. Bueno, esta laminita me gusta mucho, es de un hermano igual de nuestra iglesia que tiene un ministerio. Él plasma aquí esta imagen en donde rápidamente lo vamos a ver porque vamos a estudiarlo más profundamente adelante. Esta resurrección especial es más, tiene que ver entre la sexta y la séptima plaga Ujú, y que es precisamente un poquito tiempo antes de que Cristo venga por segunda vez. ujú, Y cuando venga Cristo por segunda vez y ya esté aquí en la tierra, eso lo vamos a ver en animación y en unas imágenes que les vamos a compartir. Él cuando ya esté aquí en la tierra es cuando él va a hablar a todos los demás muertos para que se levanten. Pero esta resurrección especial es antes de que él entre aquí a la atmósfera terrestre. ok. Bueno, si quieres leer esta cita, por favor. Dice, en ocasión de su segunda venida, la convicción se apoderará de todo corazón. Los que se apartaron de él para inclinarse hacia las cosas triviales de esta tierra, en procura de intereses egoístas y honor mundano, reconocerán su error en el día de su segunda venida. Estos son los mencionados por el revelador como todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Estas palabras se aplican no solamente a los hombres que lo traspasaron cuando pendía de la cruz del Calvario, sino a todos los que hoy lo están traspasando con su lenguaje pecaminoso y su mal proceder. Sí, quisiera hacer nada más un comentario en cuanto a esta cita del libro Señales de los Tiempos del 28 de enero de 1903, que en ese momento, como dice ella, no van a ser solamente lo que los traspasaron los que van a resucitar. Ese es un grupo muy especial, pero también
va a haber un grupo que después de 1844 que hayan conocido la verdad, pero que que hayan guardado el sábado, pero que finalmente se apartaron de la fe, también van a tener una resurrección en este tiempo. Juntamente, como ella mencionaba, se mencionó en una cita anterior, que también aquellos que mueren en el tiempo de terminar el mensaje del tercer ángel, que es a partir de 1844, también van a resucitar en esta resurrección especial. Así que la buena noticia para nuestros amigos que nos escuchan, los que somos adventistas y hemos creído y guardado el sábado, tenemos esa bienaventuranza de que vamos a resucitar en esta resurrección especial si es que vamos al descanso. Ok. ¿Sí? Bueno, también aquí en esta parte nos habla que el Señor es el alfa y la omega. ¿Qué significa el alfa y la omega? Bueno, en el comentario bíblico adventista, hablando de Apocalipsis 1:8, nos dice lo siguiente, si lo quieres leer, por favor. Dice la primera, alfa, el alfa y la omega. La primera letra y la última del alfabeto griego es como si dijéramos desde la A a la Z. La frase indica integridad, plenitud y tiene el mismo significado que el principio y el fin, el primero y el último. En este caso, el que habla es el Señor, el que es y que era y ha de venir, identificado como Dios el Padre. Sin embargo, en Apocalipsis 1 del 11 al 18, la expresión el alfa y la omega se identifica claramente con Cristo, quien también declara que es el primero y el último. Y en Apocalipsis 22:13, la frase el alfa y la omega se refiere a Cristo, lo que es evidente por Apocalipsis 1:16. El Padre y el Hijo comparten estos atributos eternos. Sí, entonces vemos que es como una totalidad, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Eso significa que es el alfa y la omega. Creo Sí, que este punto está muy claro. Él es todo en todo sí. y por estas expresiones que se usan. Y sobre todo, bueno, él utiliza el alfa y el omega porque, como habíamos comentado, Tony, anteriormente, el Apocalipsis fue escrito en griego y Ujú. estas son las letras griegas. Sí, es uno de los atributos de la divinidad de Cristo. De hecho, Ajá. más hoy en día que está en boga eso, a Jesús no se le atribuye la divinidad que tiene. Es interesante ver aquí Ujú. Apocalipsis, todos los atributos que le da a Jesús como miembro de la deidad. Ajá, así Ujú. es. Bueno, pues ya pasando a otra parte ya de este estudio, vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. Ujú. Dice, versículo 9: Yo, Juan, Ujú. vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Amén. Bueno, en esta parte, en esta sección, vamos a tratar lo que es el día del Señor. Hay mucha confusión, hay muchas interpretaciones que salen fuera del contexto de lo que la Biblia nos enseña. Bueno, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos perfectamente que bíblicamente el día del Señor es el sábado, porque el mismo Señor dice, yo soy el Señor del sábado. Ujú, Pero hay tres interpretaciones que mucha gente da. Bueno, sabemos que Juan estaba en la isla de Patmos, que ya eso lo vimos en la introducción. Vimos que esa era una isla en donde él fue desterrado por causa de su testimonio que dio acerca de Jesús y pues él creyendo que él ahí iba a morir, fue el lugar propicio para que Dios le diera esta revelación. Bueno, ya vemos ahí en el mapa donde se encontraba la isla de Patmos, ya para recordar un poquito. Pero en lo que se refiere al Día del Señor, por ejemplo, hay muchos que dicen que es que el Día del Señor es el domingo. Aquí, como vemos en esta imagen, el Día del Señor se comenzó a,
hablar que era el domingo, pero ya a partir del siglo segundo. Y Juan escribe el Apocalipsis como lo vimos en el siglo, al finales del siglo primero. Ujú, Muchos dicen que no es que Juan recibe la visión el día del Señor porque como la Biblia también, el mismo Espíritu menciona que el día del Señor es también cuando Él venga en su segunda venida, ujú, el día grande y terrible de Jehová, esos consideran que es la segunda venida, entonces dicen que fue en ese momento que Juan lo escribió, ujú, pero eso no puede ser posible. ¿Por ujú, qué? Porque si fuese el día del Señor, o sea, si fuera el día que ya Cristo viene por segunda vez, entonces, ¿qué caso tiene que Cristo le diga a Juan que todo lo que escriba vaya y lo diga a las 7 iglesias y que haya dictado o que le haya inspirado 22 capítulos del Apocalipsis y ya en ese momento se iba a terminar todo, ¿verdad? ujú. También otros dicen, Paulina, que el día del Señor se podía referir al día de domingo de resurrección. Ajá, O también otros sí. dicen que podría referirse al día, recordad que el emperador en ese momento le Ujú. decían Dios o Señor. Ajá, Entonces muchos ajá. dicen, Juan está hablando del día del emperador también. Es otra interpretación que hay que no tiene nada que ver con la Que no Biblia. tiene nada que ver. Recordemos que nosotros vamos a interpretar de acuerdo a la Biblia, no a lo Correcto. que No asumir. comúnmente. Ujú, Exacto. ujú, Y bueno, y como ya les había comentado, bíblicamente el día del Señor es el sábado. ¿Por qué? Porque en el mismo Señor lo llama su día, que en Éxodo 31:13, en Isaías 58:13, y el mismo Señor Jesucristo él mismo se puso ese nombre, ¿no? Yo soy el Señor del sábado. Eso lo encontramos en Mateo 12:8 y en Marcos 2:28. Entonces, pues, ¿qué implica esto? Que la traducción, perdón, que la interpretación más viable y que va más de acuerdo con la Biblia y con lo que también dice el Espíritu de Profecía es que fue en un sábado santo en el ujú, cual Juan recibió la revelación. ujú. Otra observación del término del día del Señor en griego, en toda la Biblia, es la única parte que se usa esta expresión. Como que el Señor Mm, está diciendo, no se equivoquen, esto es único, ¿verdad? ah, Para que no nos oh, confundamos con los otros términos. claro, claro Entonces, que sí. es el día sábado, es el día del Ujú, Señor. No hay otra confusión sobre esto. claro, claro. Bueno, el séptimo día, aquí tenemos una cita muy también contundente del Espíritu de Profecía, si la puedes leer, Dice, por favor. fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Hechos de los Bien. Apóstoles. Ajá, entonces vemos que pues claramente Juan, que era también uno de los discípulos y que él guardaba el sábado, o sea, para que veamos que en ningún momento el sábado los discípulos lo habían cambiado o guardaban otro día. Él que fue Mm, el último discípulo de Cristo que falleció, él siguió guardando el sábado hasta su muerte. ujú. Ok, bueno. Vamos a seguir avanzando en Apocalipsis. Si quieres leer, por favor. Sí, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sí, bueno, en esta parte nosotros vamos a estudiar a las 7 iglesias y su aplicación. Mm, Sabemos bien que, y hemos estudiado que estas 7 iglesias que nos menciona aquí, a la cual se le iba a enviar cada uno de estos mensajes que el Señor les va a dar en Apocalipsis 2 y 3, tienen una aplicación triple mm, y tal vez no vamos a estudiarlas las tres, simplemente vamos a mencionar que es la inmediata, que es la histórica,
porque aquí nos vas a Ujú, ayudar tú, Tony, ujú, en parte de la historia de estas iglesias que se encontraban en Asia. ujú, Ya vimos en mapas dónde estaban ubicadas y que originalmente a ella fue a la que se les dio el mensaje, que como tú habías dicho, Tony, fue un mensaje que se les envía de acuerdo a la condición en la que se encontraba cada una de las iglesias en ese tiempo. Pero también vamos a estudiar una aplicación futura o profética, que es esa interpretación que a, a lo largo de la historia, ¿sí? La iglesia ha tenido eh, diferentes etapas de desarrollo, desafortunadamente no muy positivo, pero ujú, para eso se aplican también estos mensajes. Y por último, la otra aplicación, que esta cada quien se la va a dar a sí mismo, es una ujú, aplicación personal. Cada uno de ujú, nosotros, conforme vayamos estudiando cada una de las iglesias, sus características, cuál es la reprensión que Cristo le da, cuáles son las promesas. Nosotros ujú, en nuestra vida espiritual tenemos que ubicarnos en una de ellas y de allí sacar ujú. nosotros nuestra propia forma de cómo vamos a aplicarlo a nuestra vida personal. Correcto. Bueno, y si quieres leer, por favor, esta otra cita. Ujú. Esto es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. Sí, aquí el Espíritu de Profecía nos está hablando precisamente de esta aplicación histórica que le vamos a estudiar en los siguientes capítulos. Tenemos otra cita también, Dice, el Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias de Asia que representaban al pueblo de Dios en todo el mundo. ¿sí? Aquí ella también pues le da la interpretación, o más bien el Espíritu Santo la ilumina para decirnos que fue escrito a las 7 iglesias de Asia, que es el aspecto literal de ese momento histórico, y también representa al pueblo de Dios en todo el mundo. Era lo que le estaba comentando, nos representa a cada uno de nosotros, tal vez en nuestros diferentes puntos de avance cristiano o en el momento en el que nosotros estamos para que sea una reconvención para cada uno y lo podamos aplicar a nuestra vida. Sí. Es maravilloso cómo el Señor llama por nombre a estas iglesias, Ujú, haciendo de notar que Él conoce personalmente a cada una de ellas. Y de esa claro, misma manera la podemos aplicar a nosotros. ujú, claro que sí. Mm. Bueno, vamos a seguir avanzando ¿Mm? en Entonces otra dice, sección. Ujú. y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a seguir leyendo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ujú. Tenía en su Continuamos. diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, Continuando. y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Aquí también tenemos una situación en la que a lo mejor hemos comprendido mal o hemos escuchado otras interpretaciones en las que tal vez se nos ha dicho algo que puede ser que en primera instancia, bueno, así se sobreentiende,
pero ahorita vamos a llegar a una conclusión bíblica y del espíritu de profecía sobre este tema que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado y que tiene que ver precisamente con el santuario celestial. Mm, Sobre todo, ya ves, Tony, que hemos comentado que en Apocalipsis vamos a encontrar muchos referencias al santuario ujú, celestial, por los elementos que vamos a ver en algunos capítulos. Y precisamente aquí en este capítulo 1 vamos a ver un elemento del santuario terrenal que era el candelabro y que tal vez eso, como el candelabro se encontraba dentro del lugar santo del santuario terrenal, muchas veces hemos creído o se nos ha dicho que en esta etapa, en este momento en el que Juan recibe la revelación, Cristo se encuentra dentro del lugar santo del santuario celestial, pero pues vamos a ver si realmente eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ujú, Aquí vemos ya las características, la visión que tuvo Juan acerca de Cristo, cómo él lo define, cómo él expresa de manera simbólica, como lo podemos ver en esta figura, cómo ve él en ese momento al Señor Jesús. Él dice ujú. que él tiene una espada. Es lógicamente que el Señor no va físicamente a tener una espada que salga de su boca. La espada, nosotros sabemos que en la Biblia significa una cosa que la vamos a encontrar en Hebreos 4:12. Si la quieres leer, por favor, Tony. Ujú. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Y tenemos también en el espíritu de profecía, igual en Hechos de los Apóstoles, tenemos también una definición de lo que es la espada en la boca de Cristo. Dice, su voz era como el estruendo de muchas aguas, su rostro brillaba como el sol, en su mano tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, emblema del poder de su palabra. Ujú. Patmos resplandeció con la gloria del Señor resucitado. Así, entonces, ¿qué significa esa espada? Pues espada es la palabra de Dios. Eso también lo vamos a encontrar cuando estudiemos Apocalipsis 19, ¿sí? Para que vean que también todo eso es simbólico. Y bueno, esta visión que tiene Juan es similar a la que tuvo Daniel cuando Ujú, también recibió sus visiones. ujú, Eh, en Daniel 10:5, ahí él describe cómo era que él ve a un ser con estas características. No vamos a entrar de lleno a estudiar eso, pero vamos a tener aquí un cuadro comparativo de cómo fue la visión que tuvo Daniel y cómo fue la visión que tuvo Juan. En la visión de Daniel, si ustedes se dan cuenta, él, lo único que él no ve, que ve Juan, son los cabellos blancos y la espada que salía de la boca del Señor. ujú, Eh, Vemos entonces que tanto a Daniel como a Juan se les aparece Cristo y recordemos que ujú, Cristo llegó hasta donde estaba Daniel, así como también Juan también recibió la visita de Cristo en la isla de Patmos, que eso es lo que vamos a ujú, estudiar a continuación. ujú, Entonces vemos pues que realmente es la misma persona que se aparece, que es nuestro Señor Jesucristo, y recordemos que estas características de la forma en cómo Él va vestido, pues son las características de la vestimenta del sumo sacerdote. ujú, Ok, bueno. Nosotros vamos a recordar tantito lo que es el santuario. Bueno, en el santuario terrenal, como ya les había comentado, en el lugar santo es donde se encontraba el candelero de 7 brazos. Teníamos la mesa ujú, de los panes y el altar del incienso. Entonces, ujú, por esa situación, como aquí en Apocalipsis 1 vemos que él nos va a hablar de un candelabro, que ve 7 candelabros o candeleros y 7 lámparas. Nosotros, nuestra primera imaginación es irnos al santuario, ujú, pero vamos a ver que realmente el Señor no se encuentra aquí
en el santuario celestial. Tenemos aquí también que en el lugar santo habían, como les repito, estos tres elementos que tienen un significado aplicable a él. Y al pensar en el candelabro, pues nos vamos luego al santuario celestial en este momento porque él es el lugar donde él se encuentra ahora. Aquí vemos también una imagen del santuario del sumo sacerdote, que él era el que prendía las lámparas. Entonces, toda esa simbología es la que vemos aquí en Apocalipsis 1, que tal vez pueda que nos confunda un poquito, pero la misma Biblia nos va a dar la respuesta. Esta es otra imagen también del santuario. Ahí vemos el candelabro. Y el ministerio de Jesús, que también lo vemos en el santuario celestial, cada uno de los elementos del santuario significaba una parte de la obra que él hacía. Y como el candelabro se encuentra en el lugar santo, pues también piensa que Cristo en ese momento está haciendo una obra en el lugar santo. Bueno, vamos a ver el marco geográfico de Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1 del 1 al 9, si no lo quieres volver a leer, por favor, Tony. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, vamos a analizar aquí estas frases. Si ustedes se dan cuenta en las letras color azul y en la roja, el mismo Juan ahí está diciendo que él estaba en la isla llamada Patmos. Él también nos dice ahí que estaba en el espíritu. O sea, ¿qué quiere decir estar en el espíritu? Que fue pues una visión Estaba en que él visión. vio, que estaba en una visión, no precisamente porque a veces pensamos que cuando Juan ve algo en el cielo, nosotros pensamos, o Daniel, por ejemplo, podemos pensar que es que ellos suben al cielo, pero nosotros sabemos, por lo que nos dice la Biblia, que ningún ser humano que no esté glorificado no puede entrar en el cielo físicamente. Entonces, Ujú, cuando ellos dicen que están en el Espíritu, es porque están siendo inspirados por el Espíritu para recibir esas visiones. ujú. Entonces, él también aquí nos dice que él oyó una voz detrás, dice, oí una voz detrás de mí. Si él mismo nos está diciendo que él está en la isla de Patmos y entonces él oye una voz detrás de él, que él voltea y es cuando ve a nuestro Señor Jesucristo, pues lo que significa que el mismo Señor Jesucristo está en ese momento ahí en la isla de Patmos. Ujú. ¿Y esto cómo lo vamos a comprobar bíblicamente? Después de Apocalipsis 1, que vamos a estudiar ya Apocalipsis 2 y 3, que se refiere a las 7 iglesias de la que nos habla aquí el capítulo 1, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 4. En Ujú. ese capítulo, en los versículos 1 y 2, si nos quieres leer, por favor, nos vamos a Ujú. adelantar un poquito para que podamos entender este asunto. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Cambia de Así es. escenario completamente, ¿eh? Exactamente. Entonces, en Apocalipsis 1, él se encuentra en la isla de Patmos, Cristo está en la isla de Patmos. Ujú, En Apocalipsis 4, que es el mismo, dice que él ya ve una puerta abierta en el cielo. Y esa misma voz que oyó como trompeta que la oyó en la isla de Patmos le dice ya, sube acá. Sí, o sea, si dice sube acá es porque él estaba abajo, ¿no? O sea, ujú, estamos viendo que la Apocalipsis 1, el marco geográfico es terrenal. Y el Apocalipsis ya 4 es cuando ya Cristo le dice, sabes que sube acá y es ya en el aspecto celestial del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, ahí es en donde nosotros a veces nos podemos confundir y decir que en Apocalipsis 1 Cristo está en el lugar santo del santuario celestial, pero no es así. Ahora, ¿cómo vamos también a
a estudiar esto, a profundizarlo más, entenderlo más, porque también Dios, pues ya sabemos que nos ha dejado suficiente luz en el espíritu de profecía. Y vamos a estudiar ahorita algunas citas que ella tiene donde ella está, ella también recibe estas visiones y también recibe la inspiración para decirnos realmente en dónde estaba el Señor Jesús en ese momento. Y si nos quieres ayudar, por favor, Tony, a Ok, leerlas. dice Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Ahí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Bien, estas citas que vamos a estar leyendo, la mayoría están en Hechos de los Apóstoles, Ujú, en el capítulo que habla del Apocalipsis, y aquí ella nos está, aquí ella nos está diciendo lo que ya habíamos comentado y que la Biblia lo dice, ¿no? Juan ujú, está en ese momento en la isla de Patmos y él disfruta de la compañía tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo y de los ángeles. ujú. Ok, segunda cita. Dice, se le llevó como exiliado a la isla de Patmos, pero Cristo lo visitó en su destierro y le comunicó las grandes verdades encontradas en el Apocalipsis. Sí, esto está en Testimonios, tomo 7, página Ujú, 288. Aquí ella también nos menciona que Cristo fue el que visita a Juan en esa isla, ahí en su destierro. La siguiente, Jesús fue el maestro de Juan en la isla de Patmos, y él allí desenvolvió a su siervo cosas maravillosas que habrían de realizarse en el porvenir del tiempo. sí, esta cita está en Primeros Escritos y aquí también ella nos menciona que el mismo Señor Jesús, él fue el maestro allí en la isla de Patmos, fue maestro de Juan. Siguiente. Dice, Cristo vino del cielo para dar a Juan las grandes y maravillosas verdades que han de conformar nuestras vidas y han de ser proclamadas por nosotros al mundo. Review Así and es, Herald. está de la Review Herald 19 de abril de 2906. Aquí ya ella es más clara cuando nos dice que el mismo Cristo dice, vino del cielo. ¿Sí? En Apocalipsis 1, Cristo está en la isla de Patmos, no está en el lugar santo del santuario celestial. Ujú. La siguiente. Dios, Cristo y la hueste celestial fueron compañeros de Juan en la isla de Patmos. De ellos recibió instrucciones que impartió a aquellos que con él estaban separados del mundo. ¿Ok? En esta cita, bueno, también vemos que ella menciona que la divinidad estaba presente en la isla de Patmos con Juan, haciéndole compañía. Ujú. Siguiente. Nuestra lección para este tiempo es, ¿cómo podemos más claramente comprender y presentar el Evangelio de que Cristo vino en persona para presentar a Juan en la isla de Patmos, el Evangelio denominado la revelación de Cristo Jesús? Ujú. Entonces, ¿qué significa? El mismo Cristo bajó del cielo en persona, estuvo Ujú. en la isla de Patmos. Siguiente. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. Esto está en conflicto de los siglos. Ujú, Entonces, creo que ahora sí ya nos quedó más claro que el marco geográfico de Apocalipsis 1 está en la isla de Patmos. Ahora, ujú, ¿esto qué significa? Si Cristo utiliza los candeleros o candelabros, como le querramos llamar, es porque él utiliza un elemento del santuario para ejemplificar
su iglesia, como lo vamos a Ujú, ver más adelante. ujú, No significa que porque vemos a los candelabros en Apocalipsis 1, no significa que es que él está físicamente en el santuario celestial, en el lugar santo del santuario celestial, como algunas interpretaciones lo han ujú, dicho. Entonces, ujú. esto nos va a clarificar un poco más el panorama para poder entender más adelante los demás capítulos. Hay aquí otra cita Sí, también. solo quería comentar, este mensaje es tan Ujú, interesante y tan crucial que Jesús no delega a otra persona para que lo dé, claro, sino que Él claro. llega en persona y Ujú, estos candeleros, bueno, Juan, me imagino, Juan anduvo todo el ministerio con Jesús y verlo de esta manera glorificado era ujú, quizás un impacto muy fuerte para Juan verlo en esta situación y que esté en medio de estos candeleros. Ya, bueno, ya no quiero adelantarme, Paulino, mejor leo la cita ujú. porque no Sí, terminamos también. Dice, claro. Cristo vino a Juan, desterrado en la isla de Patmos, para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto. La instrucción que iba a ser Ujú. comunicada a Juan era tan importante que Cristo vino del cielo para darla a su siervo y le dijo que la enviara a las iglesias. Sí, lo que tú habías dicho, ¿no? Precisamente que era tan importante este mensaje, como fue tan importante cuando dio su ley, que Ujú, vinieron del cielo, vino la deidad, vinieron los ángeles para entregar estos mensajes. ujú, Ok, entonces creo que nos va quedando más claro. Si quieres leer esta otra cita, ujú. aquí les pongo varias citas a nuestros amigos y amigas para que vean y confirmen realmente que lo que hemos estudiado hasta ahorita concuerda tanto con lo que dice la Biblia como el espíritu de profecía. Ujú. Dice, el anciano representante de Cristo fue desterrado para que su testimonio no fuera escuchado más, pues era un poder viviente de parte de la justicia. Pero aunque estaba separado de sus hermanos, fue visitado por Cristo, a quien no había visto desde la ascensión. Sí, entonces ya vamos confirmando más, eso está en la Review and Herald, de que realmente Cristo en qué lugar estaba. Esta otra Ujú. cita, por favor. Dice, había pasado medio siglo desde que Jesús ascendió para presentar a su iglesia delante de Dios y para preparar mansiones para sus fieles. Todavía amaba a su pueblo, pues vino a su anciano siervo para revelar los planes de Dios para el futuro. Juan fue dejado a solas con Dios y su fe en la escabrosa y desolada isla. Aquí, entre las rocas y los acantilados, estuvo en comunión con su Hacedor. Sí, así es todo más claro y lo que tú habías Ujú, comentado, en verdad, de que aquí había pasado ya casi un siglo desde que Juan no había visto a su Señor, al Salvador, y lo viene a ver aquí en esta imagen. Claro que para él eso es una gran admiración, ¿verdad? Verlo a él con estas características. ujú, Ok, bueno, entonces ya creo que con eso quedamos claros en dónde es ujú, que se encontraba el Señor y en estos momentos vamos a olvidarnos de que Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santo. Todavía no hemos entrado al santuario celestial, sino estamos en la isla de Patmos. Entonces, ujú, ahora sí vamos a continuar ya para ir concluyendo, Tony. ujú. Dice, escribe las cosas que has visto, estás en tiempo pasado, y las que Ujú, son el presente, y las que han de ser después de estas, que son las futuras. ujú, sí. Entonces, en esta parte, ¿importa realmente el tiempo de la profecía? Sí Sí. importa porque nos va a ayudar más adelante a poder descifrar algunos acontecimientos simbólicos y poder entender mejor la profecía. Y aquí nos está dando una expresión que es envolvente. Esta profecía Ujú, lo abarca todo el tiempo, todo. ujú, claro. Ok, bueno, las cosas que has visto, bueno, aparte de las que Dios les mostró, eh, en ese momento en la isla de Patmos, qué es lo que él ve
pues ve la revelación que se hace de Cristo, de su persona, con las características que él tiene, lo ve con estas 7 estrellas, estos 7 candelabros, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Las cosas que son, como decías tú bien, Tony, es el tiempo presente, lo que hay en ese momento, lo que le presenta el Señor en ese momento que Él está allí. Y eran precisamente las 7 iglesias a las cuales Él iba a Ujú, dirigir esos mensajes de parte de Cristo. ujú, Y como dice aquí, bueno, la palabra de Dios tiene multitud de aplicaciones y las cosas que eran en ese momento, pues también se pueden aplicar a nuestro tiempo, que es lo que vamos a mm, estudiar. ujú, Bueno, las cosas que son las 7 iglesias en ese momento de Asia, y las cosas que han de ser después de estas, pues son los próximos capítulos, lo que vamos a estudiar, y lo cual el ángel le muestra a Juan qué es lo que va a acontecer en ese momento que Juan está allí en la isla de Palmo, en adelante hasta el tiempo del fin. Si quieres leer esta cita, por favor, Tony. Dice, el libro de Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. En este libro se describen escenas que ahora están en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Otras de sus profecías no se cumplirán plenamente, sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Review and Herald, 31 de agosto del Sí. 1897. Así. Bueno, vamos a ir viendo ya en esta parte donde viene ya lo que es simbología, que también Ujú. vamos a ir rápidamente a ver qué es esto. Sí, aquí empieza a explicarle a Juan, porque Juan está también un poco confundido con esa Ujú. simbología. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esa es la Eso. simbología. Ajá, entonces la Biblia, aquí podemos entender que la Biblia se explica a sí misma. Ujú, Aquí ya no tenemos ninguna necesidad de irnos a la Biblia a buscar a ver qué es lo que quiere decir, porque el mismo Señor le está explicando, o el mismo ujú, ángel le explica a Juan qué significan esas estrellas y qué significan esos 7 candeleros, ¿sí? Son las ujú, iglesias y son los ángeles que, como dijimos, son mensajeros, que en este caso aquí ya son mensajeros terrenales, porque ujú, las iglesias a las que él va dirigido este mensaje son las iglesias terrenales de Asia. ujú, Entonces, a estos mensajeros, a estos ángeles que dirigen a esas iglesias, es a las que va dirigida ujú, estos mensajes. Entonces, ujú, aquí ya no necesitamos irnos más a ningún lado. ujú, Aquí en esta cita vamos a explicar algo también que nos va a ayudar para cuando vayamos avanzando más en otros capítulos. Si la quieres leer, por ujú. favor. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el precio de su sangre. El divino Hijo de Dios camina entre los 7 candelabros de oro. Jesús mismo suministra el aceite para estas lámparas encendidas. Él enciende la llama. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Ningún candelabro, ninguna iglesia tiene luz propia. Toda su luz emana de Cristo. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero constituyen su luz. Mm. Entonces, aquí si vemos esta imagen, bueno, aquí ella, la hermana White, concuerda con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El candelabro son las iglesias y también aquí podemos ver una imagen
de este candelabro de 7 brazos que estaba en el lugar santo del santuario terrenal. Y podemos ver en la imagen que una cosa es el candelabro y la otra son las lámparas. Ujú, Aquí en Apocalipsis 1 nos está hablando de un candelabro y nos está hablando de 7 espíritus. ujú, La lámpara, que es la luz, se refiere al Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí el espíritu de profecía, que Cristo camina entre los candeleros, o sea, camina en su iglesia y él suministra el aceite. El aceite también sabemos que bíblicamente significa el Espíritu Santo. ujú, Entonces, ese sacerdote que prendía las lámparas, aplicándolo a Cristo, significa que Él es el que le da el Espíritu Santo a su iglesia, representada por estos candelabros. Y la misma palabra, porque hay muchos que también a lo mejor pudieran confundir que el candelabro y las lámparas es lo mismo, porque en ujú, Apocalipsis 5 también vamos a hablar, en 4 y 5 vamos a hablar también de las lámparas que se encontraban en el santuario celestial y también vamos a hablar de los 7 espíritus. Pero ujú. en griego, tanto lámpara como candelabro es una cosa diferente. Si nos quieres leer, por favor, lo que dice el diccionario Strong, Tony, por Ok, favor. dice aquí lugnia, Ujú, es literalmente candelero, literalmente o figurativamente, candelabro o candelero. ujú, ujú, Y la otra es lampas, de ahí viene lámpara en castellano. ujú, Lámpara ujú. o antorcha, lámpara o antorcha. Son dos cosas Ajá, muy entonces distintas. son cosas muy distintas, ¿sí? Entonces aquí en uno nos va a hablar de la iglesia y ya más adelante vamos a ver al Espíritu Mm, Santo. Aunque en el capítulo este 1 que ya estamos estudiando, aquí también nos habla del Espíritu Santo, que son las 7 lámparas que nos menciona, ¿no? Los 7 espíritus, sí. que en otras partes de la Biblia se equipara con las 7 lámparas. Mm. Ok. Esta cita también es muy interesante, si la puedes leer. Dice, los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, Ujú. los cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Sí, esta cita está en Obreros Mm, Evangélicos. Aquí vemos que ella precisamente nos habla de que estas estrellas, como yo les había comentado, no propiamente son ángeles. Ya sabemos que estrellas pueden ser ángeles celestiales o pueden ser mensajeros terrenales. Aquí se mm, refiere precisamente a los ministros de Dios, aquellos que llevan grandes responsabilidades dentro de la iglesia, porque sabemos que pues ellos siendo los líderes son los que le tienen que transmitir a toda su feligresía los mensajes que el Señor ha dado para cada una de sus iglesias. mm. Y bueno, Tony, pues ya concluyendo nuestro estudio de este capítulo, el capítulo 1, ya gracias a Dios, vamos avanzando. Y pues a mí en lo particular, nada más me resta volverles a repetir a nuestros amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan, que oremos para que el Señor nos dé inteligencia, como ya leímos esta cita anteriormente, se las quiero dejar allí en pantalla para que eh, nos inste para que oremos. Por nosotros especialmente, que somos los que vamos a estar explicando estos temas, y también por ustedes para que el Espíritu Santo les haga comprender y que también puedan ser como los berianos e ir a investigar que todo lo que aquí nosotros estamos diciendo es así. Entonces, Correcto. gracias a todos por acompañarnos, Tony. Muchas Sí, gracias por tu compañía también. sí. Gracias por acompañarnos, amigos. No olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y estar pendiente que cada semana vamos a estar subiendo un nuevo video de este estudio muy importante de Apocalipsis. Amén. Ok, Hasta hasta pronto. luego. Adiós.
Adiós.